días, bienvenidos todos en esta mañana. Le damos gracias al Señor por poder estar aquí, por poder alabarle y estar congregados juntos. Bienvenidos todos aquellos que nos están mirando desde casa, a través de las redes sociales. Hay una palabra que en estos días se pone, está pronunciándose mucho y es crisis. Sabemos que acabamos de pasar o estamos pasando una crisis a nivel de enfermedad, ¿verdad? Y también se levantan crisis sociales en este tiempo en nuestro país. Yo estaba pensando, ¿qué quiere Dios con las crisis? ¿Qué es lo que quiere Dios con las crisis? Porque el Señor quiere, o sea, a través de todo el Señor nos enseña y el Señor quiere que nosotros adoptemos ciertas posiciones ante las crisis. Y estaba mirando la vida de Jonás, un hombre que enfrentó una crisis, en este caso por su desobediencia, fue por sus propias decisiones, pero sabemos que en la Biblia, en contraste, le voy a poner la historia de José, el cual enfrentó crisis que fueron ajenas a su desobediencia. Simplemente era porque el Señor quería llevarlo a un lugar, ¿verdad? Pero Jonás, en este caso, desde el vientre de este gran pez, hace una oración. Y yo pienso que lo que Dios quiere con las crisis es que nosotros lo llamemos a nuestra crisis. Porque muchas veces queremos enfrentar las crisis por nuestras propias fuerzas o queremos enfrentar las crisis por nuestros pensamientos. Pero el Señor lo único que quiere con las crisis es que tú lo llames a tu crisis. Yo no sé qué crisis puedas estar enfrentando, además de las crisis que ya hemos tenido y estamos enfrentando como nación. Pero a nivel personal puedes estar enfrentando crisis en tu familia, crisis matrimoniales, crisis con un hijo, no sé qué tipo de crisis económicas. Pero el Señor te dice en esta mañana, lo que yo quiero es que me llames a tu crisis. Necesitamos llamar a Dios a nuestra crisis. Y decir como dijo Jonás, desde lo más profundo de la crisis, desde el vientre de ese gran pez, donde él pensaba que ya todo había acabado. Muchas veces cuando crisis vienen pensamos que todo se acabó, que todo se terminó, pero es ahí donde Dios actúa en favor de nosotros, cuando nos acercamos a Él y le decimos, Señor, ven a mi crisis. Así le dijo Jonás, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor sigue respondiendo? Aún en medio de la crisis el Señor sigue respondiendo. Y voy a la última parte de esta oración que Jonás hizo también. Él en el medio dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y finalmente él termina diciendo, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¿Cuántos saben que la salvación viene del Señor? ¿Y sabes qué? Cuando Jonás hizo esta oración, el Señor hizo un milagro y el Señor lo reposicionó al lugar donde Él quería que Jonás estuviera. Eso es lo que hace Dios con las crisis. Necesitamos llamar a Dios a esta crisis que está enfrentando nuestro país. Necesitamos llamar a Dios a estas crisis que podemos tener internamente o en nuestra familia, porque Dios quiere pelear por nosotros y Dios quiere reposicionarnos a donde Él quiere que nosotros estemos como iglesia, que nosotros estemos como cristianos, que nosotros estemos como esposos, como esposas, como familia. Yo quiero que te pongas en pie en esta mañana y vamos a alabarle al Señor. Vamos a hacer como hizo Jonás. Yo te alabaré y te ofreceré mi alabanza, porque sé que tú me vas a librar, porque te conozco, Señor. Aleluya. Le alabamos con libertad en esta mañana.
Jesús se frustran las maquinaciones del enemigo. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. Amén. En el nombre de Jesús vida se completará. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. Se pone el yugo. En el nombre de Jesús vida se completará. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Todo temor atrás, las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre. Tú eres libre. Y si tú eres libre, dame un saltico para el Señor en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! Y danza, ahora eres libre. Gracias, gracias. Te espera. Danza, ahora eres libre. 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 Su gracia te espera. Danza, ahora eres libre. Gracias te espera. Su espíritu está aquí. Tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí. Tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí. Eres libre. Tú eres libre. Podemos orarle al Señor hoy como oró Jonás desde el vientre de ese pez. No puedo más, Señor, si tú no estás. Encuéntrame otra vez, Señor. Encuéntranos otra vez, Señor, iglesia. Orémosle y cantémosle así al Señor en esta mañana. Encuéntranos otra vez, Señor, donde dejamos de hacer lo que a ti te agradaba, Señor. Oh Señor, donde huimos de tu presencia, encuéntranos otra vez. No queremos huir de tu presencia. No queremos huir de tus planes, Señor. Aleluya. No queremos huir, Señor. Queremos encontrarnos contigo, Señor. No puedo volver al pasado y controlar lo que pueda venir.
pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, mientras camine por el valle, su amor apaga todo temor. Y como el sol transforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame, oh, encuéntrame en mi crisis, Señor, encuéntrame, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más, Señor, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, oh Señor, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Oh, tú no sabes cuántos milagros el Señor ha hecho a favor de tu vida. No sabes cuántos milagros ha hecho para mantenerte mirándole a Él. Oh, aleluya, aleluya, para hacerte entender lo que Él quiere con tu vida. Me abandonaste, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Tú estás aquí, Señor, para levantarnos, para bendecirnos. Donde quiera que hay uno o dos que te clamen, ahí estás tú, Señor. No puedo más, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. ¿Qué te parece si levantas las manos en señal de adoración y de rendición a Dios, al único y verdadero Dios? Ríndete, ríndete, iglesia. Ríndete una vez más. No puedo más. Tus fuerzas no vienen de ti. Tus fuerzas no vienen de tus habilidades. Nuestras fuerzas vienen de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ven y encuéntrame otra vez. Encuentra a tu iglesia una vez más. Encuéntranos. Pues todo en mí nos rendimos a ti. Te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Una vez más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Lo confesamos nuestra necesidad de ti, Señor. Ven y encuéntrame otra vez. Encuéntrame en mi crisis de fe, Señor. Encuéntrame allí, Señor. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Una vez más, no puedo más, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez.
Espíritu Santo de Dios, que avive. Aviva el fuego. Espíritu Santo de Dios, aviva el fuego que hay en mí. Aviva esos dones. Aviva esas capacidades espirituales, Espíritu Santo. Aviva, Espíritu Santo, aviva el fuego del don de Dios. Acercándonos a ti, Señor, te pedimos que avives. Aviva el llamado. Oh, aviva la pasión por ti, Señor. Aviva. Mientras nos acercamos a ti, Señor. Aviva el llamado, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu en nosotros, en tu iglesia, en esta nación. Aviva la pasión por ti. Reposiciónanos donde tú nos quieres, Señor. Reposiciónanos donde tú nos quieres, Señor. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está. Gracias. Yo creo que necesitamos hacer una oración. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien el micrófono? Sí. Yo creo que necesitamos hacer una oración por nuestra nación. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Lo necesitamos. Vamos a orar. Usted está en pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. A mí me gustaría que usted levante su voz, hermano, como cristiano, y que usted pida a Dios misericordia por su nación. Que usted le pida al Señor que intervenga en su nación. Señor, te damos gracias en este día. Señor, te honramos en este día. Oh Dios, no podemos funcionar como iglesia, no podemos hacer un servicio en este día si no clamamos a ti por la condición de nuestra nación, por toda esta crisis, por toda esta violencia, por todo este desacuerdo, por todas estas situaciones, Señor, y te pido que tengas misericordia. Yo te pido, Señor, que todo lo que ha sido levantado y incitado por el enemigo sea derribado en esta hora y que nuestra nación pueda funcionar como lo que es una nación que tiene la bendición tuya, como una nación que todavía representa la justicia y a Dios en este mundo, en este universo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, trae estabilidad, trae paz, pon tu mano, que no prospere nada de lo que quiere traer destrucción y muerte a nuestra nación. Oramos, Señor, por los líderes, oramos por nuestro presidente, oramos por las autoridades a todos los niveles. Pedimos misericordia, oramos por todas las agencias que establecen el orden. Oramos, Señor, por todos aquellos que han sido, se sienten dañados, que se sienten heridos, que se sienten ofendidos. Trae paz, interven, Señor, en esta hora. Oh Dios, pedimos que tú vengas trayendo salvación, porque lo que la gente necesita es salvación. Lo que las personas necesitan es encontrar el sentido de sus vidas en ti y ponerse en línea contigo, Señor. Trae un avivamiento en este tiempo de enfermedad y de crisis. Traer un avivamiento. La iglesia sabe, aunque estemos dormidos, la iglesia sabe que tú tienes la solución. La iglesia sabe, porque lo hemos vivido en nosotros mismos, que cuando tú vienes,
Tú traes al corazón del ser humano perdón, restauración. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de los Estados Unidos. Ten misericordia de esta nación. Interven, Espíritu Santo, con un avivamiento. Que podamos poner nuestros ojos en ti, no solo la iglesia, sino que esta nación sea una vez más sacudida con visitación de Dios, con transformación espiritual en el corazón del hombre. Que nuestra generación, la gente que vive con nosotros en nuestro tiempo, puedan reconocerte a ti, puedan entender que tú eres la solución de cualquier crisis. En el nombre de Jesús oramos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Perdona, consuela, sana, restaura. Amén. Gracias, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Dios. Oh Dios, gracias, Señor. Mis hermanos podrán poner el pasaje aquí en la pantalla. Eso se podrá hacer hoy, ahora. Para que, como vamos a empezar y a proyectar. Voy a necesitar el tiempo también. Como vamos a proyectar, pues quiero aprovechar el tiempo. No quiero consumir tiempo leyendo en español y en inglés. De manera que si ustedes lo ven en español delante de ustedes, así Lemmy lo puede leer en inglés y abreviamos tiempo. Le damos la bienvenida a Mariela Quintero. ¿Dónde está Mariela? El Señor te bendiga, Mariela. Eres bienvenida. Eres bienvenida. Gracias, Señor. ¿Por qué no se oye este micrófono? Okay. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Muy bien. Vamos entonces a leer la palabra y vamos a empezar en inglés. Todos ustedes pueden buscar. So let's read the word. You guys can follow along in your Bibles. Ustedes pueden leer, Lemmy va a leer Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. A partir del versículo 11 al 16. Verses 11 through 16. Léelo, Lemmy, sí. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, to equip the saints for the work of ministry, to build up the body of Christ, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of God's Son, growing into maturity with the stature measured by Christ's fullness. Then we will no longer be little children, tossed by the waves and blown around by every wind of teaching, by human cunning with cleverness in the techniques of deceit. But speaking the truth in love, let us grow in every way into him who is the head, Christ. For him, the whole body, fitted and knit together by every supporting ligament, promotes the growth of the body for building itself up in love by the proper working of each individual part. Ok, lo voy a leer en español porque el objetivo era que lo pusieran en español para que Lemmy lo leyera en inglés, pero ahí voy. Efesios 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hablamos el domingo pasado y estamos tratando de responder a la pregunta: And last Sunday we spoke about, and we're trying to answer the question, ¿qué necesita la iglesia post pandemia? what does the post-pandemic church need? ¿Cómo tiene que ser la iglesia que le ha tocado vivir este tiempo tan especial? How does the church that has been able to live this moment that's so special, what does that church need? Algo quiero estar seguro, quiero que todos estemos seguros. And I want all of us to be sure about something. Muchas personas están diciendo que todo no va a ser igual. Many people are saying that everything's not going to be the same, ¿Sí? right? Y si eso es verdad, And if that is true, entonces la iglesia también tiene que cambiar. then the church also has to change. Porque la iglesia que estaba viviendo antes de esta crisis Because the church that was living before this crisis no le va a servir a la gente que nos está rodeado y que han pasado por esta crisis. is not going to do any good to those that are around us and have gone through this crisis, A menos que cambiemos nosotros también. unless we change as well. Y estuvimos hablando ya el domingo pasado, dando la primera respuesta. And last Sunday we were talking about it, giving the first response. Y es una iglesia que habla en el poder de Dios en mensaje, ¿verdad? And it's a church that speaks in the power of God, the message. Y hoy quiero hablar de una iglesia que responde, escuche esto, una iglesia que responde al llamado de Dios. And today I want to talk about, and listen to this, a church that responds to God's calling. El propósito más grande de la vida, The greatest purpose in life, según nosotros los cristianos, according to us Christians, es lograr tener una relación personal con Dios. is to be able to have a personal relationship with God. Si uno como ser humano logra tener una relación con el Señor, conocerlo y que Él cambie y que Él cambie nuestra vida y que estemos en línea con Él, If one as a human being is able to have a personal relationship with God and know Him and be able to be in line with Him, pues entonces ahí se está llenando el propósito por el cual nosotros en realidad fuimos creados. then that purpose for which we were created is being fulfilled. Y hay un segundo propósito, And there's a second purpose, que es no solo vivir para Él, which is not only to live for Him, sino servirle a Él. but to serve Him. Dios tiene un plan y un propósito para cada individuo. God has a plan and a purpose for every individual. Y desarrollar en la vida de nosotros ese plan And to develop that plan in our lives es lo que le da sentido a la vida del ser humano. is what gives meaning to the life of human beings. Y nosotros vemos, hermanos, que especialmente en estos tiempos, And we see, brothers and sisters, especially in these times, los seres humanos están tratando de encontrarle sentido a sus vidas. human beings are trying to find the purpose in their lives. Pero lo que pasa es que en esta búsqueda Dios no está incluido. But what happens is that in this search, God is not included. Y cuando un ser humano trata de encontrarle sentido a su vida, And when a human being tries to find purpose in their life, pero Dios no está en ese propósito y en ese escenario, but God is not in that purpose, in that scenario, nunca va a poder llenar ese vacío. they'll never be able to fulfill that void. Como parte de lo que hicimos nosotros como familia en la casa, mientras que estaba ahí, que no se podía supuestamente salir a ningún lugar, As part of what we did as a family at home throughout all this time that we couldn't go anywhere, es que hicimos un rompecabezas, armamos un rompecabezas. is that we did a puzzle. Y realmente por poco nos rompe la cabeza eso. And it almost broke our brains Porque habían piezas que parecía que eran de ahí, pero no eran. because there were pieces that seemed to fit in a place, but they did not go there. Y a última hora nos trabamos ahí y decimos, esto no tiene sentido, se perdió una pieza. And at the end, we were stuck there and we were saying, this doesn't make sense. We lost a piece. Pero descubrimos que había una que estaba mal puesta. Cuando la quitamos, todo encontró su lugar. But we discovered that there was a piece that we put in the wrong place. Once we removed that, everything made sense. Y cuando el ser humano tiene un espacio en su corazón que solamente lo puede llenar Dios. And human beings have a void, have a space
that only Christ, only God can fill. Y usted puede tratar de hacer que en ese espacio, usted lo puede tratar de llenar con lo que usted quiere, And you can try to fill that space, that void with whatever you want, pero no va a tener éxito, but you will not be successful. porque ese espacio está hecho para que lo llene el Señor. Because that space, that void was created to be filled by God. Hay personas que tratan de llenar ese espacio con el placer There are people that try to fill that void with pleasure, y tratan de encontrar el propósito de su vida disfrutando lo más que and pueden. they try to fulfill their life purpose, trying to enjoy as much as they can. Otros tratan de llenar ese espacio y encontrar la razón de su vida en una profesión. Others try to fulfill that void and find their purpose in a profession. Y cuántas cosas más, ¿verdad? El And ser how many humano other trata de usar causas que el ser humano trata de usar como el propósito de su vida para sentirse realizado, There's realizada. so many causes that human beings use to try to make that their life purpose, to feel fulfilled. Pero si el Señor no está, no se llena ese espacio nunca. But if the Lord is not there, that void will never be En filled. el discipulado, nada más que nosotros empezamos a enseñar a un nuevo creyente, le enseñamos esto. In discipleship, as soon as we start teaching a new believer, we teach them this. Le decimos que la toma de decisiones en su vida We teach them that their decision making in their lives y encontrar la voluntad de Dios para sus vidas and finding God's will for their lives está relacionado, escuche esto, está relacionado con el llamado y el propósito que Dios tiene con su vida. is related to God's calling and purpose for their life. Y es que, hermano, tener una relación, como ya dije, tener una relación con el Señor And is having a relationship with the Lord y servirle, and serving Him. cuando estas dos cosas le dan sentido y son el propósito de nuestras vidas, When these two things give meaning and are the purpose of our lives, se supone entonces que yo todas mis decisiones, escuche esto, escuche iglesia, se supone que yo entonces todas mis decisiones las ponga en línea para que estas dos cosas se cumplan en mi then vida. what's supposed to happen is that every decision I make is so that these two things will fall in line in my life. Eso significa que cuando yo tengo delante de mí decisiones pequeñas o grandes, This means that when I have in front of me small and big decisions, y esa decisión afecta mi relación con Dios and that decision affects my relationship with o God, afecta que se cumplan los planes de Dios con mi vida, or affects God's plans for my life, entonces yo tengo que alejar de mí esas cosas. then I have to push those things away. Y las cosas que me ayudan a estar cerca de Dios y a que Él cumpla sus planes, entonces son bienvenidas y mis decisiones van en esa dirección. And those things that help me get closer to God and fulfill His purpose for my life, then I welcome those things and get closer to them. Estamos hablando de que la gente fuera de la iglesia busca el propósito y no tiene a Dios en cuenta. We're speaking about people outside of church that find purpose in those things and they don't find it. El problema es cuando la iglesia trata de encontrarle el propósito a su vida en las mismas cosas que las personas que están afuera. But the problem is when the church tries to find purpose in those same things that those out there. Cuando los que saben y creen que han sido creados por Dios, que han sido creados para tener una relación con Él, que han sido creados para servirle, When those that believe that God has created them and that He has created them for Him and that He has created us to serve Him, y tratan de usar como propósito de su vida otra cosa en lugar de esto, and they try to use something else instead of this for their purpose, entonces empieza la iglesia a tener el mismo vacío que tienen los que no conocen a Dios. then the church starts to have that same void as those that don't know Christ. Y hermano, este tema que estoy hablando es muy importante para su vida personal, And this topic that I'm speaking and talking about is very important for your life porque es tu relación con Dios y son los planes de Dios contigo, because it's your relationship with God and God's plans for your life, pero también tiene que ver con el futuro de la iglesia del Señor. but it also has to do with the future of the church of Porque the si Lord. los que viven para Dios Because if those that live for God en realidad no viven para Dios don't truly live for God y no viven para servir a Dios, and don't live to serve God, ¿dónde está el futuro de la iglesia where is entonces? the future of the church? Y hablando ahora de llamado de Dios, And speaking now about calling, God's calling, las iglesias se han acostumbrado y los cristianos se han acostumbrado a ser voluntarios. churches and Christians have gotten used to being voluntaries. O sea, no son más gente llamada por Dios, They're no longer people called by God. no son gente que viven
para cumplir los planes de Dios en su vida, They're no longer people that live to fulfill God's purpose for their life, sino son voluntarios en la but they're iglesia. voluntaries. Que ellos dedican una parte de su tiempo Dedicate part of their time con la menor cantidad de compromiso posible with the least amount of compromise as y, possible. y con esto están haciendo una gran cosa. And with this, they're doing something great. Y hasta se supone que la iglesia se sienta agradecida de ese trabajo. And the church is even supposed to be grateful Y for that eso, work. y eso está bien, no es malo, And that's okay. That's not bad. pero ese no es el patrón bíblico. But that's not the biblical pattern. Ese no es lo que la Biblia estableció y lo que Dios va realmente a bendecir. That's not what the Bible established and what God's truly going to bless. Yo creo que la iglesia del Señor, yo creo que Dios todavía sigue llamando a sus hijos. I believe that God is still calling his sons and daughters. Porque voy a hablar de eso. Dios sigue teniendo propósitos con sus hijos. Because I'm going to speak about that because God still has Y yo purpose creo que for la his iglesia children. que va a sacar adelante a esta humanidad en este tiempo And I believe that the church is going to move humanity forward in this time. es una iglesia que escucha y cree en el llamado de Dios It's a church that listens and believes in God's calling. y que emplea su vida y sus energías para cumplir ese llamado de and that Dios. dedicates their lives and their energy to fulfill this calling from God. Este mundo no va a ser tocado por voluntarios. This world will not be touched by people who are volunteers. Este mundo va a ser tocada por gente que ha escuchado a Dios llamándoles y que va a vivir para Él This sirviéndole. world will be touched and changed by people who have heard God calling them and who will dedicate themselves to that calling. Y quiero hablar tres principios. And I want to give 3 principles. El primero es qué relación tiene la oración y el llamado de Dios. The first one is what relation does prayer and God's calling have? En Lucas 6, 12 y 13 es el pasaje donde se dice que Jesús eligió a sus discípulos. Luke 6 verses 12 and 13 is the passage in where it says that Jesus chose his disciples. Y dice que Jesús en la noche fue al monte a orar It says that Jesus went to the mount at night to pray. y se pasó toda la noche orando And he prayed the entire a night su Padre. to his Father. Y cuando llegó la mañana, Él descendió de la And montaña when morning came, he came down from the mountain con la decisión de quiénes iban a ser sus 12 discípulos más with the cercanos. decision of who his closest 12 disciples would be. Él estaba eligiendo a las personas en las cuales Él le iba a dar la responsabilidad de la vida de la iglesia que Él iba a comprar. He was choosing the people which he would give the responsibility of the life of the church that he would establish. Y aquí hay un principio, hermano. And here there's a principle. Cuando se trata de llamado, cuando se trata tú de escuchar y de hacer algo en la iglesia, o de mí, de darle una responsabilidad a alguien, cuando se trata de llamado, When it's about calling, when it's about you listening to God's voice and doing something, or when it's about me giving someone the opportunity to do something, nosotros todos necesitamos contar con Dios. we all need to ask God. Está bien que yo tenga disposición de hacer cualquier cosa en la iglesia, It's good that I'm open and willing to do anything in church, pero el punto está, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en la iglesia? but the point is, what does God want me to do in church? Mire, hermano, la base de aquella oración, humanamente hablando, aquella gente no eran los más calificados para ser The elegidos. base of that prayer, humanly speaking, those people were not the most qualified to carry out that task. La elección y el llamado y los propósitos de Dios no tienen nada que ver con las capacidades humanas. God's election and calling has nothing to do with human capabilities. Aquella elección fue basada en la oración. That election was based in prayer. No fue basada en habilidades It was not based in capabilities o en relación que Jesús tenía con esos or discípulos. in relationship that Jesus had No with his tenía que ver disciples. con talentos. It did not have to do with No talent. tenía que ver con razas. It did not have to do with race. No le hizo Jesús una entrevista. La Biblia no dice que descendió del monte y le hizo una entrevista a cada uno de ellos para ver a cuál iba a escoger. God did not interview them. The Bible doesn't say that Jesus came down and interviewed them to see who he would choose. No le pidió un resumen el Señor a todos. A ver, vamos, aquí tengo como 500 personas. Déjame pedirle un resumen. He did not ask them for a resume. He didn't say, oh, I have about 500 people. Let me see your resumes. Se pasó toda la noche orando al Padre He prayed to his Father the entire y night. recibió confirmación de quiénes eran los que él debía escoger. And he received confirmation as to whom it was that he was to choose. Y no es que es tan sencillo
And it's not that simple. Como que yo me voy a pasar una noche orando y al otro día ya yo sé a quién voy a poner al frente de un ministerio en la iglesia. That ¿Verdad que I'm no es tan gonna sencillo? spend the entire night praying, and then the next day I'm going to know who's going to be in charge of Ojalá a que ministry fuera at church. así, ojalá que fuera It's así. not that simple. I Yo wish it sé was that que simple. algunos de ustedes quieren servir a Dios y le están diciendo, Señor, dime cómo, en qué. I know that some of you want to serve God, and you're telling him, Lord, show me where, how. Pero no es tan sencillo siempre. But it's not always that simple. Pero el principio está, hermano. But the principle La remains. oración a Dios es la base de la elección y del Prayer ministerio. to God is the base of election and of ministry. Siempre hay que orar a Dios primero. You always have to pray to God first. Cuando el pastor te diga, hermano, yo quiero que tú hagas algo. When the pastor asks you, brother, I want you to do something. Y es algo que es pasajero, que es un evento, hazlo. And it's something that's an event, it's something that will pass, do it. Pero cuando es algo que es una tarea que es firme, que es estable, dime, pastor, yo necesito orar, yo quiero que Dios ponga en mi corazón si esta es mi carga. But when it's a task that's stable, pray about it. Tell me, pastor, give me some time to pray about it to see if this is my burden. Hay que orar primero y después aceptar You el have, llamado. you have to pray first. Hay and que then orar accept primero the y call. después comisionar. You have to pray first and then commission. Mire, hermano, si nosotros invertimos el orden, If we invert Escuche the esto. order, listen, si yo escojo y después oro, if I choose and then I pray, yo estoy seguro que después voy a tener que orar, pero muchísimo. I'm sure that afterwards I'm going to have to pray a lot. Y ni toda la oración del mundo, escuche esto, si usted no ora por su ministerio y usted no está claro de lo que Dios quiere para usted, ni toda la oración del mundo le va a salvar a usted de problemas cuando usted esté sirviendo. And if you're not sure about ministry, and if you're not sure that that's what called you to do, not even all the prayer in the world could save your ministry. Porque todavía Dios sigue conociendo el corazón del ser humano. Because God still knows the heart. Yo no, of pero el human Señor beings. sabe cuál es tu corazón. I don't, but God knows Todavía, what your heart is. escuche esto, todavía Dios sigue instituyendo, constituyendo a unos apóstoles, a otros pastores. Todavía esa es decisión de Dios. God is still instituting some as apostles, some as pastors. God is still doing that. No es la cosa que tú dices, ay, como me gusta el canto, yo quisiera ser un músico. It's not something that I say, oh, No es que, ay, como how me I like gustaría singing, ser I un would like to be a pastor. musician. Oh, how I would like to be a pastor. Esto es un asunto de qué quiere Dios contigo, qué This quiere is a Dios matter contigo. of what does God want with you? Y lo bueno es que usted creció y está naciendo en una iglesia donde cualquier ministerio es importante porque nosotros sabemos que así es Dios. Es multiforme su gracia y todo el mundo tiene importancia y valor en esta iglesia. And the good thing is that you're growing up in a church where we believe that every ministry is important. We believe that God set every ministry for a purpose. Las capacidades no las da el pastor, hermano. The pastor does not give capabilities. Las capacidades las da el Espíritu Santo. The Holy Spirit does. Entonces nos conviene a todos nosotros contar con Dios. So it is convenient for all of us to ask God. Mire, y humanamente hablando con esto de servir en la iglesia y desarrollar un ministerio, And humanly speaking, when it comes to serving in the church and in a ministry, está bien que nosotros hagamos humanamente lo mejor posible. it's good that humanly we do the best that we can possibly. Pero todos nosotros sabemos ya, los que llevamos unos años en la iglesia, sabemos que lo humanamente posible no es suficiente. But those of us that have been in church for a couple of years know that what's the best humanly possible sometimes is not sufficient. Y yo he sido un ejemplo en mi vida, yo he vivido esa verdad. And I've been an example of that. I've lived that in my life. Y ahí está mi hermana Dayana. There's my sister Diana. Con qué naturalidad ella decía, pastor, ¿cómo te iba a escoger a ti como pastor? How naturally she would say, Pastor, how would I have chosen you as a pastor? Si tú no sabías ni hablar inglés, pastor, no sabía ni decir chicken. You didn't know how to speak English. You didn't even know how to say chicken. ¿Cómo iba humanamente, cómo va esta persona a llenar un espacio con las necesidades que nosotros tenemos? Humanly, how is this person going to fill the voids that we have? Pero, hermano, cuando Dios escoge a una persona para hacer una cosa, Dios respalda a esa persona. But when God chooses someone to do something, He backs them up. Y si usted trata de poner a otra persona a hacerlo, usted va a fracasar porque Dios le da su respaldo a quien Él llama. And if you try to put someone else in that position, you're going to fail because Por eso God si backs who He calls. estás aceptando, si estás en un grupo de comunión, acéptalo
porque tú sientes que eso es algo que Dios te está pidiendo y que tú vas a hacer y que Él te va a ayudar. If you're in a group of communion, accept it because you feel that calling from God and you believe that Y He eso will back you aplicado up. a cualquier ministerio en la iglesia. And I'll apply it to every ministry and any ministry in Cuenta church. con Dios. Ask God. Fue en medio de un tiempo de búsqueda y de oración donde el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Saulo y a Bernabé como misioneros. It was in the midst of a time of prayer and fasting that the Holy Spirit said, set aside Barnabas and Saul. Estaban ellos buscando a Dios, estaban ellos ayunando They were seeking God, they were fasting, y el Espíritu Santo dijo: estos dos hombres yo los quiero. Y de ahí surgió el gran misionero y apóstol Pablo. and the Holy Spirit said, commission these two, I want these two, and from there the great apostle Y Paul came todavía, about. todavía ellos están en ese ambiente de oración y de ayuno. And they're still there in that ambient of prayer and fasting. Y el Espíritu Santo les habla, no sabemos en qué manera lo hizo. And the Holy Spirit speaks to them. We don't know in what way or manner. Y ellos entonces siguieron orando y ayunando y le impusieron las manos y los mandaron. And they kept praying and fasting, and they laid hands on them and they sent them. Hermano, escuche esto. Los mejores obreros, Listen to this. los mejores obreros cristianos salen de la oración. The best Christian workers come from prayer. Y mire, le voy a decir algo. And I'll tell you something. Si usted conoce a una persona, no importa cuán talentosa parezca dentro de la iglesia, If you know someone, doesn't matter how talented they seem in the church, y usted sabe que esa persona no tiene una vida de oración ferviente, and you know that that person doesn't have a fervent life of prayer, no piense en él como un obrero, como una obrera. don't think about him or her as a worker. Porque el que no ora y no tiene relación con Dios, aunque sea salvo, el que no ora y no tiene una vida de relación con Dios, no puede ser una bendición a nadie. Because the one who doesn't seek God and doesn't have a life of prayer, although they may be saved, cannot be a worker. Todo lo que sale de la oración tiene más probabilidades de que permanezca. Everything that comes out of prayer has more chances of remaining. Ahora vamos a poner un ejemplo más simple para la vida, las amistades. Let's give a more simple example for life. Usted Friendship. puede divertirse muchísimo con un amigo, una amiga. You can have a lot of fun with a friend. Qué bien te sientes, cómo te And you ríes, feel great. You laugh a lot. qué apoyos te da en algunos momentos They emocionalmente. support you emotionally and sometimes. Te voy a hablar como cristiano. I'm going to speak to you as a Si Christian. esa no es una persona que te bendice con su oración, si esa no es una persona que tú sabes que clama a Dios por ti, If that's ese not a no va a ser el person mejor amigo. that prays for you and prays with you, that will not be a good friend. Porque los mejores amigos son aquellos que pueden clamar a Dios por ti y que te llevan a la presencia de Dios. Because the best friends are those that can pray for you and with you and take you to God's presence. Los otros solamente están en la esfera humana. The others are just in the human sphere. Y esto se aplica a todas las áreas de la vida. And this is applied to every area in life. Tenemos jovencitos aquí, tenemos We have youth here. adolescentes que están creciendo, ¿sí? We have adolescents, teens that are growing. Las elecciones de las parejas The election of spouses que no salen de la oración that do not come out of prayer tienen unas grandes probabilidades de ser fracaso. have great chances of being a failure. ¿Estás oyendo eso, Radielito? Are you listening to that, Radielito? Y compañía también. And companionship. Mire, la elección que no sale de las rodillas The election tiene that muchas does not come probabilidades. Pero estoy hablando de los jovencitos y los adolescentes. Cualquier knees. solterón que tengamos aquí en la iglesia. And I'm talking about the young people, but anyone that may be older. but Usted is puede still estar single. mirando otras cosas que tiene que mirar, probablemente. You could be looking at other things that you have to look at, Pero, probably. esté seguro que es una persona de oración y que usted está orando por ese asunto. But be sure that that person is a person of prayer and that you yourself are praying for that Si situation. no, esa pareja después te va a hacer orar mucho. Después tú vas a orar mucho, no te preocupes. Es mejor, para mí es mejor orar antes que no después, porque las oraciones que vienen después, ¿sabe cuáles son? Señor, no aguanto. If not, that person will make you pray a lot afterwards. Because Señor, if not mira afterwards, you're mira gonna este pray, hombre, mira esta God, mujer, how mira este long? marido. God, this man, this wife, Mira, esta mujer me hace la vida imposible, Señor. this woman makes my life just crazy. Pero si usted hubiera orado antes, But if you would have prayed beforehand, ahora probablemente estuviera clamando menos. now you would probably be praying less.
Así que la oración y el llamado. So prayer and calling. Y esta parte, digo, el llamado, y ya he estado hablando de esto, por eso voy a pasar rapidito. El llamado viene de Dios. And this part, I've already talked about it, so I'm going to go over it briefly, but the calling comes from God. El llamado viene de Dios. The calling comes from God. Yo agradezco personas que me dicen, pastor, estoy dispuesto a cualquier cosa. And I'm thankful for people that come to me and say, Pastor, I'm willing to do anything. Porque yo también estuve dispuesto. Yo lo mismo abrí un hueco en la iglesia, que pintaba una pared, que predicaba en un campo misionero. Lo que a mí me dijeran, yo lo Because I hacía. was also willing to do anything, whatever they told me I would do, if I had to dig a hole, if I had to paint, if I had to go to missions. Pero ¿qué quería Dios conmigo? But what did God want with me? Porque el que llama es el Señor. Because the one that calls is the Lord. Dice ese pasaje que mencioné hace un momento, dice que el Espíritu Santo dijo, sepárenmelos. That passage that I was talking about a couple of seconds ago said that the Holy Spirit said, take those two and separate them. Hay otro pasaje de la Biblia que también refuerza esto. There's another passage from the Bible that also reinforces this. El apóstol Pablo está hablando con unos líderes de una iglesia The Apostle Paul is speaking to the elders and the leaders of a church, y les dice and he tells them así, like this: mirad por vosotros look out for yourselves y por toda la iglesia and for the entire church en que el Espíritu Santo los puso a ustedes. that the Holy Spirit placed you. A mí me gustaría saber si los que están sirviendo en la iglesia sienten que fue el Espíritu Santo el que los puso ahí o si fue el pastor. I would like to know if those that are serving in church feel that it was the Holy Spirit that put them there or if it was the pastor. Porque si usted no está seguro que fue el Señor, yo tengo problemas. Because if you're not sure that it was the Lord, I have issues, I have problems. Pablo le dijo a ellos, Paul told them, lo que ustedes están haciendo no es un negocio de ustedes conmigo. what you're doing is not a business between, or something, but that's between you and I. Si Paco y Marucci están ayudándome en el ministerio de discipulado, es un negocio de ellos con Dios. If Paco and Marucci are helping out with discipleship, that's something between them and God. Si Lice me está ayudando a mí con la finanza y Reidel y hay un equipo ahí, es un asunto de ustedes con Dios, no es conmigo. If Lisette and Raydell and the whole group of finances, if you're serving in finances, that's a matter of you and God. Y aunque yo tengo que darle cuenta a una organización, a un grupo de oficiales y a una iglesia, en primera instancia, esto que yo estoy haciendo es mi negocio y mi responsabilidad con Dios. And although I have to give an account to certain people, this that I'm doing is between me and God. Pablo les dijo, fue el Señor el que los puso ustedes ahí, no fui yo. Paul told them it was the Lord that placed you there, not I. Y los puso ahí para cuidar a su iglesia. And he put you there to take care of his church. Así que miren a ver lo que ustedes van a hacer. So watch with what you do. Dios es el que llama, God calls, Dios usa, God uses, Dios capacita. God gives capabilities. Mire, yo a veces he visto a personas en la iglesia, yo he visto esto, I've seen people in the church, que gente que no entiende muy bien cómo es el reino people that don't necessarily understand how the kingdom is or how y it ven a works. otras personas haciendo una labor en la iglesia. And they see other people doing a certain task in Y the estos church, hermanos sienten que son un poquito más inteligentes que los otros. and they feel that they are a little bit smarter than these other people. Y dicen, si a mí me dieran eso, And they say, if I was given that opportunity, yo lo llevaría a otro nivel. I would take it to the next level. Y yo quiero decirle a usted algo. And I want to tell you something. Si usted no quiere fracasar, If you don't want to fail, esté seguro de preocuparse por hacer lo que Dios te está pidiendo a ti. be sure to do what God is calling you Porque to yo do. he visto gente tratando de aventajar a otros Because I've seen people trying to take advantage or get ahead of others, llamados por Dios y han fracasado. called by God, and they have failed. No importa cuán calificada parezca una persona. It doesn't matter how qualified a person may Si seem. Dios no lo llamó, If God has not called him or Dios her, no lo va a respaldar. God will not back them up. Yo he visto gente súper inteligente, I've seen people that are very smart, muy educadas en el contexto bíblico inclusive, very educated, even in the biblical context, que llegan a una iglesia como pastores y la destruyen. that they get to a church as pastors and they destroy that Y he church. visto a otros que casi son analfabetos And there are others, I've seen others that could hardly even y read, llegan a una iglesia and they get to a y la church iglesia florece. and that church flourishes. Porque Dios bendice y respalda al que Él llama. Because God blesses and backs who he calls.
Y termino And I finish el tercer punto, with the third point, la continuidad del llamado. continuing that calling. Así que la oración y el llamado, So prayer and calling. el llamado viene de Dios. The calling comes from God. Y ahora quiero hablar de la continuidad del llamado. And now I want to talk about continuing that calling. Y específicamente quiero hablar de jóvenes llamados a convertirse en líderes de su generación. And I want to speak about specifically about youth and young people that are called to be the leaders of their generation. Y este es el punto donde yo le dije a John Carlos que el Señor le iba a hablar a él. And this is the point where I told John Carlos that the Lord was going to speak to him. La obra del ministerio es un trabajo de años. The work of the ministry is a work of years. La obra del ministerio es más prolongada que la vida mía y que la vida de los que me han antecedido a mí. The work of the ministry is more prolonged than my life and those that have come before me. Lorena, Lorena, Stephanie Stephanie, y hasta Erika. and even Erica. Cada generación Every generation ha necesitado hombres y mujeres de Dios que se levanten a dar continuidad al evangelio de Dios. has needed men and women of God that rise up and give continuation to God's work. Y mi anhelo, ¿sabe cuál es? And my desire is, you know what? Que los que están sentados aquí y me están oyendo hoy, That those that are sitting here and are listening cuando to nada me más que today, pasen un poquito, unos años más, that in the next couple of years, ellos también digan, Dios me llamó a mí, yo conozco a Dios. they would also say, God also called me. I know God. Y yo quiero ser una bendición en el tiempo en que a mí me ha tocado vivir y a mi generación. And I want to be a blessing to my generation in the time in which I'm living. Mire, hermano, han habido momentos en la historia de guerras. There have been moments in history of war. Y en ese tiempo han habido cristianos jóvenes que han llevado el reino de Dios And in adelante. those times, there have been young Christians that have taken God's kingdom forward. Hay momentos en la historia de hambre. There have been times in history of hunger. Han habido momentos en la historia de crisis espirituales. There have been moments in history of spiritual crisis. No le tengas miedo, no le tengas miedo, papi. Don't be afraid. Dios los va a levantar a ustedes para que cuando les toque a ustedes, que es ya casi ahora mismo, ustedes se levanten como gigantes para decir, creemos en Dios y todavía Él sigue bendiciendo al ser humano. God will rise you up so when it's your time and your turn and that's coming, you will rise up as giants and say, this is my time. No importa si parezca que este mundo está perdido, que no hay solución. Doesn't matter if this world seems like it's lost and there's no solution. Dios sigue llamando a sus hijos God still y calls Dios his sigue children. salvando a los que tienen un corazón para Él y And están God allá still afuera. saves those who have a heart for him. A veces nos parece que quedamos pocos. Sometimes it looks like there are less and less of us. Eso pensó Elías. That's what Elijah thought. Él dijo, yo estoy yo solo. He said, I'm alone. Y cuando en el momento de su crisis el Señor le dijo, no, mijo, yo tengo unos 7,000 que todavía están fieles igual que tú. And in the moment of crisis, the Lord told them, no, I have 7,000 in the middle of this crisis that are with you. Y Pablo, conociendo que el ministerio es algo que es prolongado, que lleva años, And Paul, knowing that ministry is que something that's necesita prolonged, and it takes continuidad, years, que and that- necesita continuidad. that it needs to be continued. Por eso Pablo se dedicó a entrenar y a darle lugar a los jóvenes que estaban alrededor de él. That's why Paul dedicated himself to train and to give opportunities Por to eso those le dijo young a people that were Timoteo, around por him. eso le dijo a Timoteo, That's why he hey, told Timothy, aviva el llamado que está en ti. revive, awaken that calling that's in you. Jessica, aviva el Jessica. llamado de Dios que está en ti, mija. Awaken the call of God in Y you. así se lo digo a cada uno de los que están aquí, que And son I tell jovencitos. that to everyone here that's young. Eisan, Asa, el Señor también te ha llamado a ti, Eisan, ¿oíste? the Lord has also called you, Asa. Y Él espera que tú respondas y que digas que sí. And he expects that you respond to him and say yes. Es por eso que Pablo se dedicó, hermano, a entrenarlos y a darle un espacio y un lugar. And that's why Paul dedicated himself to train them and to give him that opportunity. Y le dio la seguridad a Timoteo y le dijo, recuerda que Dios te llamó. And he gave Timothy that security and told him, remember that God called Recuerda you. que nosotros los líderes pusimos las manos y Remember- confiamos en ti. Remember that us, the leaders, we laid hands on you and we trust in you. No deje que nadie te considere porque eres jovencito no vale tu Don't ministerio. let anyone talk down on you because you're young. Si algo necesita la juventud, si algo necesitan nuestros niños, If something that our youth and our children need,
es entender que el propósito principal de la vida es Cristo. is to understand that the main purpose of Nosotros life a is veces queremos Christ. que ellos tengan carreras Sometimes we want them to have careers. y a veces los encaminamos en una carrera desenfrenada de ser alguien y de progresar en la vida. And sometimes we lead them in that path of having a career and of being someone in life. Y eso no es que es malo, And it's not that that's es que bad. queremos que ellos sean lo que nosotros no fuimos. And it's that we want them to be what we never were. Y eso lo estamos cumpliendo en muchas ocasiones And we're accomplishing that many porque times tienen una educación que nosotros no tuvimos, because they have an education that we never had. pero también logramos que ellos no tengan el cristianismo que nosotros tuvimos. We also accomplish that they don't have the Christianity that we had. Así que tengan carrera, pero que tengan a Cristo So yeah, that they have careers, but that they have y Christ, que lo tengan bien adentro, that they have Him deep within them. para que no le pase a nuestros jovencitos lo que a algunos le están pasando, que crecieron en la iglesia medios dormidos. So that unlike some others that it's happened, they grow up in church, but they're asleep. Y después que pasó muchos años, el diablo los engañó y ahora dicen, no tengo fe. And after many years, the devil deceits them, and now they're saying, I have no faith. No creo en Dios. I don't believe in God. Lo que te dejaste es enfriar, te dedicaste a otras cosas, quitaste tu vista de Dios y ahora no sabes ni para dónde vas. But you just let yourself grow cold. You took your eyes off of Christ, and now you don't even know where to go. Es por eso que Pablo le dijo a Tito, And that's why Paul told Titus, escuche, mire qué palabras para un joven, mire Listen. qué encomienda para un joven. what Paul was telling Titus, Y mira qué clases de responsabilidades para un joven. and look at all these great responsibilities that this young man was Te given. dejé en esas islas I left you in those islands para que corrigieses lo deficiente so that you may correct what's lacking y para que establecieses a los líderes. and for you to establish the leaders. Si usted me pregunta a mí, If you ask me, esa es una tarea para un profesional. that's a task for a Corregir lo que professional. está deficiente. Correct what's No me lacking. parece una tarea para un joven. That doesn't seem like a task for a young person. Elegir a los que van a ser los líderes de la iglesia To elect and select those that will be the leaders of the church. no me parece una tarea para un joven. That doesn't seem to me like a task for a young person. Pero Pablo se la delegó a Tito. But Paul delegated that to Titus. Y parece ser que Tito la hizo bien And it hecha. seems that Titus did it well. El ministerio necesita continuidad. The ministry needs to be continued. No se dejen engañar ni por jovencitas Don't be que deceived no aman a Cristo, no importa lo linda que sean, ni por jovencitos que no aman a Cristo, no importa lo bien que se vean. by young men or young women that look good if they don't love Christ. No se dejen engañar por un futuro brillante donde usted va a ser un personaje por su carrera. Don't be deceived by this great and bright future because of your career. Ustedes van a hacer esas cosas si Dios lo permite, pero lo más importante en la vida de ustedes tiene que ser Cristo, tiene que ser Cristo. You will do those things if God permits, but the most important thing in your life needs to be Christ. Y yo digo hoy, concluyendo, And I say today, to conclude, hay una pregunta que fue formulada hace muchos años. there's a question that was formulated many years ago. ¿A quién enviaré Who will I send? y quién irá por mí? And who will go for me? Esa fue una pregunta que hizo el Señor a un profeta. That was a question that the Lord asked a prophet. ¿A quién enviaré Who shall I send? y quién irá por mí? And who will go for me? Y yo le pregunto a la iglesia, ¿creen ustedes que todavía hoy en día, a todos ya, no solo a nuestros niños y nuestros jóvenes, creen ustedes que hoy en día el Señor todavía no te sigue preguntando a ti y sigue preguntando a quién enviaré y quién irá por mí? And I ask the church, not just the children and the youth, but the entire church, do you not believe that God is Es still más, yo asking digo today, que en el who momento, shall I send and will el you go for momento me? en que está viviendo Estados Unidos, And I say that in the moment that the U.S. is living, es un momento donde se necesita que muchos de nosotros nos levantemos con un llamado de Dios para hablarle y bendecir a los que se pierden, hermano. it's a moment for us to rise up and to speak to those that are being lost. Ahora mi pregunta es, Now my question is, ¿todavía el Señor puede obtener la misma respuesta que obtuvo cuando formuló inicialmente esa pregunta? can God get the same response he got when he formulated that question? Porque aquel hombre que escuchó por primera vez esa pregunta, Because that man that heard that question for the first time le dijo, heme said, aquí, here I am, envíame a mí. send me. Mi pregunta es,
¿Será que es importante y relevante para la iglesia todavía escuchar el llamado de Dios o nosotros estamos muy ocupados? My question is it still important and relevant for the church to hear the calling, or are we too busy? Mire que no estoy hablando de una cosa formal y un ministerio y que usted haga una carta y que no, estoy hablando de que a qué te llamó Dios y qué es lo que Dios quiere que tú hagas. And I'm not speaking about anything formal or a letter or changing anything. I'm just asking, what has God called you to do? Cuando yo era un jovencito recién convertido, When I was young, I just recently converted. a un hermano y al pastor se le ocurrió la gran idea de que yo iba a ser el promotor de la década de la cosecha. There was an elder and a pastor, and they had this great idea that I would be the guy to promote the harvest. Y yo dije, pero porque si yo soy un nuevo aquí, mira cuánta gente en la iglesia. And I said, why me if I'm new? Look at how many people that are here in church. Sí, pero ninguna de esta gente está tan interesada en que la gente se salve como tú. Nosotros vemos que a ti te pasa una mosca por al lado y tú le predicas el evangelio. Yeah, but we don't see that anyone else is as interested as you. We see that a fly goes by you and you preach to that fly. Toda esta gente están aquí, toda esta gente tiene más experiencias que tú, pero ninguno de ellos trae gente a la iglesia. All these people are here and all of them have more experience with you, but none of them bring someone to church. O sea, ¿alguien me pidió eso a mí? So did someone ask me that? Yo estaba haciendo eso porque el pastor me lo pidió. Was I doing that because the pastor asked me? Yo lo estaba haciendo porque yo sentía una pasión en mi vida por la gente que se perdía. I was doing it because I felt a passion in my life for people that were being lost. ¿Cuál es la pasión tuya? What is your passion? ¿Cuál es tu pasión? What is your passion? O tú no tienes tiempo, tú estás muy ocupado Or you en don't cómo have estás time. organizando tu vida. You're too busy worried about how you're organizing your life. Yo he aprendido algo I que es have mi learned- experiencia, no es que tenga que ser la I suya. have learned something, and this is my experience. Doesn't mean it has to be yours. Yo siempre me he preocupado por lo que Dios me ha pedido que yo haga. I've always worried about what God asked me to do. Esas han sido mis grandes preocupaciones. Those have always been my great worries. Las otras preocupaciones que tienen la mayoría de las personas, The other worries that most people have, yo no las he tenido. I have not had them. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando usted se ocupa de lo que Dios quiere, Because when you take care of what God wants, Dios se ocupa de tu vida. God takes care of your life. Pero hay mucha gente que no puede entender y creer eso. But there are many people that cannot understand. Pero yo te digo en that. este día, But I tell you in this day, haz de tu servicio a Dios la razón de tu existencia. make the service to God your reason for living. Encuentra el propósito de tu vida y vas a ver cómo vas a disfrutar tu vida. Find the purpose of your life and you'll see how much you enjoy your life. ¿Quiere adorar aunque sea unos minutos al Señor? Do you want to worship at least a 3 couple of minutos, no minutes? quiero más que eso. 3 minutes. I don't want